Muy buenas mañanas, Dios les bendiga grandemente. Qué placer, qué gozo poder estar nuevamente junto a ustedes compartiendo un nuevo capítulo, una nueva enseñanza en la palabra del Señor. Quien les saluda y envía un fuerte abrazo aquí desde la tierra de Ecuador, Naranjal. Ministro Pastor Pablo Aquino Jr. Es una gran bendición poder compartir esta enseñanza que está titulada El paso más duro. Hoy vamos a estar ministrando una hermosa enseñanza que sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Jeremías 29:7, en la traducción de las Biblias de las Américas, Dios habla hoy, dice así: y busquen el bienestar, la paz de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Mira que dice, en su bienestar, está hablando de la tierra, tendrán bienestar. Amén. Esta semana anduve por Babilonia, no literalmente, claro, pero me di una vuelta por el capítulo 29 de Jeremías. Procuré entender los anhelos más profundos de los judíos exiliados en aquel lugar. La tristeza de no estar en nuestra propia tierra siempre es más intensa cuando nos fue nuestra la lección de abandonar el país. Por la misericordia y la guía de Dios, yo fui guiado hace unos 3 años desde mi tierra Uruguay aquí a Ecuador. Y claro está que toda transición de salir de la cultura, de salir de nuestro hogar y viajar miles de kilómetros a un país desconocido, siempre causa diferentes emociones. Y muchas veces uno puede tener cierto sentimiento viajando y estando aquí por voluntad propia y por el anhelo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Me imagino cuán doloroso y cuesta arriba sería que tú tengas que irte de tu país, de tu tierra, por obligación, todo en contra de tu propia voluntad y de tus propios deseos. Ellos habían sido testigos de la destrucción de Jerusalén y padecieron como prisioneros la larga marcha hacia la capital del imperio conquistador. Su profunda angustia se convirtió en una fijación. Jerusalén, solo allí creían recuperarían la vida que anhelaban. Los comerciantes de ilusiones no tardaron en aparecer en medio del pueblo. Profetas y adivinos, agoreros y charlatanes dispuestos a decir a la gente lo que querían escuchar. Y absolutamente todos, a una sola voz, confirmaban que el regreso anhelado a Jerusalén era inminente. Vamos a entrar un poquito aquí en contexto. El pueblo de Dios, de Israel, de Jerusalén, fue destruido por el imperio conquistador. En eso el imperio babilónico, de Babilonia, lo conquistaron y lo llevaron cautivo a la misma Babilonia. Allí, estando en Babilonia, tenían solamente un pensamiento, que podían ellos prosperar o podían estar bien regresando a Jerusalén. Ese era su pensamiento. El único pensamiento que ellos tenían era regresar a su tierra, pero no solamente ese anhelo, sino es que ellos tenían muy fuertemente en su mente que en donde se encontraban no podían prosperar, no podían estar bien, no podrían encontrar paz. Entonces, se levantaron en aquel tiempo falsos profetas, adivinos, agoreros, charlatanes, dispuestos a decir lo que las personas querían escuchar. ¿Y qué querían escuchar? Que iban a regresar a Jerusalén, que ya estaba listo el tiempo donde regresen a Jerusalén. Ahora, en medio de tanto desconsuelo, llegó una carta de Jeremías. Traía un mensaje radicalmente diferente al que estaban escuchando. Edifiquen casa y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan.
y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. 29, 5 y 7 del libro de Jeremías. Ahora, el pueblo quería escuchar que iban a regresar a su tierra amada, a su tierra prometida en Jerusalén, pero Jeremías les dice totalmente lo contrario. Le dice Jeremías que empiecen a edificar casas y hagan planes para quedarse, que empiecen a plantar huertos y que coman de los huertos, que se casen y tengan muchos hijos y que sus hijos tengan muchos nietos, que se multipliquen a gran manera, que no disminuyan, que trabajen por la paz y la prosperidad en donde la ciudad estaban. Pero, ¿qué es esto? Digamos nosotros. Estaban ellos cautivos y Dios le estaba diciendo que trabajen por la prosperidad de la ciudad donde ellos estaban cautivos, donde ellos estaban en contra de su voluntad. Algo que, si lo vemos en la perspectiva natural, si lo pensamos sacando la fe y los planes de Dios, diríamos nosotros que es una locura. El drama de las fijaciones es que congelan nuestra mirada en una opción, generalmente fuera de nuestro alcance, que no nos permite abordar la realidad que vivimos. Creemos que solamente si se produce tal o cual situación podremos ser realmente felices, o que nuestro bienestar depende invariablemente de algún cambio que tienen que realizar los que están a nuestro alrededor. Este era el pensamiento promedio del pueblo de Dios en Babilonia. Ellos entendían que donde estaban no podían ser bendecidos, en donde estaban no podían tener paz, que solamente iban a encontrar la paz y el bienestar para su vida, para su hogar y su familia, regresando a Jerusalén. Entonces, este pensamiento típico lo vemos muy repetitivo en el día de hoy y más en la iglesia, de que caemos lamentablemente en una fortaleza mental que creemos, escucha bien esto, creemos que nuestro bienestar y nuestras bendiciones están sujetas a las personas que nos rodean. Es tal la convicción que poseemos que nos conduce hacia interminables maniobras para tratar de alcanzar esa anhelada situación. Creemos que por estar en una región, en un país, en un sector, en una ciudad, barrio, cantón, provincia, como se le llame en tu país, departamento, va a depender nuestro bienestar. Eso es lo que sucedía en Jerusalén, estando en Babilonia. Ellos pensaban fuertemente porque donde estaban ellos no iban a encontrar felicidad, no iban a encontrar prosperidad, no iban a tener paz. Ellos solamente pensaban que regresando a Jerusalén iban a tener la paz, iban a tener bienestar. Y eso es lo que sucede en estos tiempos. Pensamos que la bendición y el bienestar está conectado por un lugar o por amistades naturales o por donde nosotros estemos o con quien estemos. Y nos olvidamos algo muy importante, que podemos estar como el pueblo de Jerusalén, de Israel, en Babilonia, esclavos. Pero si Dios envía su bendición, aunque estemos en una tierra que no es nuestra, aunque estemos esclavos, Dios nos va a bendecir, porque la bendición no proviene de donde estemos, con quién estemos o con quién nos rodeemos, sino la bendición proviene del cielo. Eso es lo que Jerusalén, Israel, no entendía en ese momento. ¿Cuál es el mensaje de Jeremías para esta gente? Acepten la realidad que les toca vivir. Métanse de todo corazón en la vida que tienen ahora, no en la vida que quisieran tener. Y lamentablemente, en esta generación, se piensa y se vive mucho por lo que no tenemos, o en donde quisiéramos estar, o con quién quisiéramos estar, o el presidente que quisiéramos nosotros, o en la perspectiva que pensamos nosotros, que a través de eso va a venir una bendición, y no nos damos cuenta que tenemos que aceptar nuestra realidad,
dejar de perder el tiempo en pensar tanto en lo que no tenemos para pensar en lo que sí tenemos y que nuestra bendición depende de Dios. Así que a veces tenemos que renunciar a una tan anhelada realidad para invertir nuestro esfuerzo en bendecir el lugar donde estamos, aun cuando quisiéramos que fuera otro. Dios le dice en Jeremías, recién lo estábamos leyendo, le dice: pidan al Señor por la ciudad, porque el bienestar de la ciudad dependerá del bienestar de ustedes. Esto parece más ilógico que, aunque no quisiéramos estar en una ciudad o aunque no quisiéramos estar en algún pueblo, en algún lugar, nosotros tenemos que bendecir ese lugar, aunque quisiéramos estar en otro. Porque la bendición de ese lugar dependerá de la bendición que nosotros tengamos, o viceversa. Si ese lugar es bendecido, nosotros seremos bendecidos. Es lo que no nos damos cuenta muchas veces. Y muchas veces pensamos de la misma forma que pensaba Jerusalén en Babilonia. La ironía de este paso, que muchas veces tomamos en medio de copiosas lágrimas y un espíritu desgarrado, es que abre el camino para que Dios trabaje en transformar el lugar donde estamos. Muchas veces, ¿sí?, tomamos ciertas actitudes que no permitimos que Dios abra el paso, abra camino para que Dios bendiga el lugar donde estamos o en la situación donde nos encontremos. Siempre estamos pensando en lo que quisiéramos tener y no estamos tratando de que Dios obre en lo que tenemos. Es como dicen muchos: estás queriendo vivir el mañana cuando no puedes vivir el día de hoy. Estás viviendo en el año 2024 cuando aún no ha terminado 2023. Estás queriendo llegar a fin de año cuando recién estamos en el mes 4. Seamos hoy corregidos y enseñados por esta enseñanza de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos rendimos, Él tiene literalmente libertad para hacer lo que Él quiere. Cuando José bendijo la casa de Potifar, la casa de Potifar prosperó. Así también será nuestra vida. José, un claro ejemplo, vendido por sus hermanos, esclavo a Egipto, y en Egipto fue esclavo vendido a Potifar. Pero dice la Biblia que todo lo que José tocaba era prosperado. José entendió de que no dependía la bendición que llegara de su condición, sino del Dios a quien él creía. Y ese es el mensaje de esta mañana. No importa dónde te encuentres, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea la realidad que te esté rodeando, tu realidad siempre va a ser influenciada por la verdad que lo dice el Padre en el cielo. Si Dios dice: voy a bendecir a ese hombre, aunque tú estés en el país con estadísticas de más pobreza, Dios te va a bendecir. Aunque digan las estadísticas de tu país de que la tasa de desempleo ha aumentado, de que parece que se viene una crisis, de que hay mucha enfermedad, de que hay muchos sicariatos, de que hay mucho robo, de que hay mucho secuestro, de que hay mucha venta de drogas, hay muchas bandas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Tranquilo, tranquila, porque tu bendición no depende de donde tú estás. Tu bendición depende del Padre Celestial que está en los cielos. Y con estas palabras terminamos. Es fácil mirar las circunstancias que nos rodean y concluir que siempre hemos estado en el mismo lugar doloroso. Cuanto más oramos y clamamos para que Dios nos ayude, más parecen seguir mayores adversidades. El punto de inflexión se producirá cuando comenzamos a alabar a Dios por nuestra situación en vez de rogarle que mágicamente nos saque de la misma. Debemos de aprender a ser agradecidos y entender de que el lugar que estamos, la situación que vivimos, tiene que ser bendecida por Dios. Saquemos la queja, saquemos las lágrimas, saquemos la depresión, saquemos tanta cosa que Satanás ha puesto en nuestra mente y seamos agradecidos con Dios, y que Dios bendiga el lugar donde estemos y que Dios bendiga nuestra casa y nuestra familia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz del Señor sea contigo. Comparte este mensaje a aquellos que están en las redes sociales. Deja tu like, deja tu comentario, compártelo y seamos de bendición para otros. Dios te bendiga.